Lo siguiente panelista, que en realidad es hartamente conocido por todos los aquí presentes, pero él es el arquitecto Flavio Rivera Montealegre, nacido en San Rafael del Norte, en Ortega, Nicaragua, un orgullo nica. Además, él es un profundo conocedor de todo lo que es los aspectos y ángulos de la genealogía, y esto le permite relacionar a toda la familia nicaragüense en su desarrollo social, cultural y político. Escritor de varios libros, aquí los tenemos presentes, los que quieran adquirir un libro de él, están en esta mesa. Creo que tiene, ¿cuántos libros son los que tenés? ¿Como 20, 30? Más o menos, sí, más o menos, 20, 30 libros. Pero como editor, más de 100 libros en Amazon, como entonces, editor de otras personas. Yo te diría que sos Aragán para escribir. Más o menos. Una broma. Es decir, así que vamos a llamarlo para que desarrolle aquí sus puntos sobre genealogía y varios otros aspectos que él tiene sobre la familia Montealegre. Y probablemente estamos madurando una presentación muy especial. El primero, no, sobre el Francisco. El otro archivo, Rubén Darío. Permítame. Ese. Sobre Francisco Morazán, un prócer hondureño que nació en Honduras, definitivamente, por eso es hondureño, lo asesinaron, lo fusilaron en Costa Rica, Ahí está. lo encerraron en El Salvador, y toda su familia, ¿Dónde le voy dando? a través de su hijo, Perfecto. vive en Chinandega, y nadie mejor con Chinandega como Flavio va a hacer esa presentación próximamente en este mismo lugar. Oportunamente le mandaremos la invitación. O sea, me fui hasta allá, Y por eso es que está aquí No, este micrófono es para la transmisión en vivo. Ahí está el señor López. ¿Dónde está? Allá viene. Y él va a venir con toda su tropa hondureña. Así que como ustedes, un poco más y nada menos que el arquitecto Flavio Rivera Montealegre. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes y me alegra muchísimo que el interés en estas reuniones para conocer de nuestra cultura y relacionarnos y conocernos mejor, estén ustedes aquí presentes y tengan interés pues en esta organización que está haciendo una magnífica labor. Lo de Rubén Darío, como ustedes saben, es nuestro orgullo, pero no solo nuestro, es el orgullo del mundo del habla de Cervantes, del castellano. Entonces, para nosotros debe ser una obligación conocer a Rubén Darío, como conocemos cosas de nuestra propia familia, porque incluso pues Rubén Darío ha dejado descendencia que son parientes nuestros como los Rubén Darío Lacayo. Y con él me une también antepasados españoles, con Rubén Darío y también con el doctor Edgardo Buitrago, que viene también por ahí. Es decir, la genealogía y la historia son dos ciencias que caminan juntas. En el aspecto de la genealogía nos explica, nos da las razones, los motivos por qué hubo ciertos acontecimientos, ciertos eventos que fueron los que determinaron o los que determinan y determinarán la historia en nuestros pueblos, en todos nuestros pueblos. Porque, como siempre, como históricamente se da, son las familias poderosas las que tienen injerencia en lo social, en lo económico, en lo político, son las que dirigen nuestros países. Entonces, todo eso tiene una importancia fundamental. Voy a pasar. Ok. Este libro de Rubén Darío Este libro de Rubén Darío
está basado en la biografía escrita por un amigo de él, un poeta chileno, profundo conocedor del francés, del idioma francés, y profundo conocedor de la literatura francesa, en especial de los movimientos antes del modernismo. De tal manera que al leer un librito publicado en 1937, él convivió con Rubén Darío, se miraban muy a menudo, tuvieron una amistad muy estrecha. Francisco Contreras Valenzuela, chileno, y entonces él decidió escribir sobre la biografía de Rubén Darío. Se hizo ese compromiso y claro, en aquellos tiempos no había internet, todo lo hacía por carta, se escribía con personas como Gustavo Alemán Bolaño, que fue de los primeros nicaragüenses que escribió sobre Rubén Darío, sobre la infancia de Rubén Darío. Entonces, son libritos que yo tengo en mi poder como herencia de la biblioteca de mi padre. Mi padre era poeta, maestro de literatura, maestro de castellano y de preceptiva literaria. Yo no nací ni heredé ese don de mi padre, mi vocación es de arquitecto. Pero él me inyectó un vicio, el vicio por el amor a los libros y a la lectura. Entonces, gracias a eso, pues yo conozco de estas cosas de nuestra cultura. De tal manera que todos esos libros, yo me conocía la biblioteca, esa biblioteca inmensa, linda, 35,000 libros, que yo personalmente los conté, hice un inventario después que él murió, y me traje una buena parte para acá, que son los libros que me sirven a mí para hacer mis investigaciones y escribir lo que publico en Amazon. Entonces, Francisco Contreras, como les decía, chileno, que nació en 1877, menor que Rubén Darío, que nació en 1867, y murió posteriormente en 1933. Y entonces el libro lo publicaron póstumo. Entonces, a los 18 años se conoció, dice, los escritos de Rubén Darío. Desde entonces fue su admirador, vivió en Francia desde 1905, en donde estableció amistad con Rubén Darío. En 1898 publicó su primer libro. Entonces, influenciado por Stéphane Mallarmé, que era de los románticos franceses, que Rubén Darío recibió profunda influencia de la literatura francesa. Pero lo de Rubén Darío viene mucho más profundo todavía, porque Rubén Darío, un granadino, escribió sobre la influencia, que fue un premio que obtuvo con ese libro, de la influencia de la mitología griega. Entonces Rubén Darío va mucho más al fondo de la historia de la literatura, de la influencia que él recibió. Entonces, es decir, Rubén Darío, como bien dicen los españoles, un genio, y lo consideran de ellos, lo consideran español, porque es un orgullo para ellos en lengua castellana esa calidad de poeta. Y él vino a revolucionar la literatura española. Y entonces, Rubén Darío tenía la capacidad inmensa de poder hacer poemas de cualquier estilo, de cualquier poeta, de cualquier época. Eso no es fácil. Hay que nacer con eso y tener esa inteligencia profunda. En primer lugar, de conocer todo el idioma castellano, el vocabulario. Él se sabía de memoria el diccionario de la lengua castellana, y además de eso ser algo como matemático, porque los ritmos en la poesía tienen una técnica que es la métrica, y hay muchas métricas, entre ellos pues el hexámetro, y que según la localización de los acentos en las palabras
tienen que haber tantas palabras con palabras exactamente con esos acentos en esos lugares, que sea esdrújula, sobresdrújula, etcétera, o aguda. Entonces, todas esas palabras tienen que tener ese mismo ritmo, esa misma métrica. Entonces, eso, el ser poeta no es nada más sencillamente sentarse a pensar y sentirse romántico. No, es una ciencia, no es fácil, no es fácil. Es decir, es como entre matemática y filosofía. En matemática es una ciencia exacta, sabemos que 2 más 2 es 4, 3 más 1 es 4, 0 más 4 es 4. Pero en poesía las cosas van mucho más allá. Entonces, vamos a ver aquí sobre la biografía. Ustedes saben que nació en 1867. Ese es Francisco Contreras, el que tienen ahí a la derecha. Este es Rubén Darío, ya en España, ya adulto. Doña Rosa Sarmiento y Manuel García Rojas son los padres de él. No sé por qué aquí no me aparece. Ahí está Doña Rosa Sarmiento. ¿Ustedes lo ven ahí? Solo nada más a Manuel García. Ok. Entonces, estos son los padres de Rubén Darío, Doña Rosa Sarmiento Alemán. De los libros que yo consulté, solo de los que tenía mi padre así fácilmente, unos 100 libros sobre la biografía de Rubén Darío, sobre lo que los críticos conocedores de literatura escribieron sobre Rubén Darío. Pero hay un señor de apellido Saavedra en Argentina que escribió un librito con todos los libros que se ha publicado sobre Rubén Darío, sobre la vida, sobre la crítica de Rubén Darío y los análisis en pro y en contra, porque lo hubo en pro y en contra. Hay más de 2000 libros escritos sobre la obra de Rubén Darío y todavía se estudia y se escribe y se hacen tesis doctorales sobre la obra de Rubén Darío. La obra de Rubén Darío es profunda, profunda. A mí me decía un amigo mío, que ya murió hace como 10 años, poeta cubano, Luis Ángel Casas, nieto de un gran músico, de un mambí y fundador de la radio en Cuba, Luis Casas Romero. Entonces mi amigo Luis Ángel Casas, poeta, un poeta exquisito, exquisito. Entonces él como cubano me decía, Rubén Darío es superiorísimo a José Martí. Es decir, José Martí escribió en métrica menor y Rubén Darío en métrica mayor. No hay comparación. Entonces me dice, eso es como la altura de las grandes montañas y las grandes profundidades del mar. Entonces Martí, su vocación fue lo político, su lucha política, sus ideales. El ideario político de José Martí, con unas grandes ideas, un gran pensamiento. Una de las frases que yo siempre tengo presente, una que dice José Martí cuando le preguntaba a Máximo Gómez, le reclamaba que esta gente no pelea, no ponen espíritu a la lucha. Máximo le decía, Max, no te preocupes, estos son los bueyes que tenemos y con ellos hay que arar. Entonces, este amigo poeta cubano me decía que lo de Rubén Darío es una cosa excepcional. Él era un gran admirador de Rubén Darío. Entonces, Rubén Darío, pues, como ustedes saben, desde niño era considerado ya el poeta niño, era conocido. Y una persona, de cuando él ya era jovencito, de unos 16 años, que fue a Managua, el bisabuelo de mis parientes y amigos, los Riguero Torres, Roberto Manuel, hijos de don Manuel Riguero, y de mi parienta, doña Mary Torres, ella es originaria de los Torres Molina,
originaria de Jinotega, de San Rafael del Norte. Entonces, por Rivera, ellos pues son mis parientes. Entonces, ese bisabuelo de mi amigo y pariente, Roberto Tutuyo, le ayudó mucho a Rubén Darío. Le ayudó mucho. Y le publicaba sus poemas en el periódico que él tenía. Él tenía un periódico en Managua. Entonces, ya desde entonces Rubén Darío publicaba sus poemas en un diario de excelente circulación. Estos son los abuelitos de Rubén Darío, doña Bernarda, tía abuela, y don Félix Ramírez, Madre Gil. ¿Por qué Madre Gil? Porque a su mamá le decían así, Madre Gil. Entonces eso le quedó como Darío, un apellido, Madre Gil, un apellido. Y entonces, pero él era de la misma familia de los Díaz de Mayorga. El apellido de la familia de Rubén Darío son Díaz de Mayorga. Y entonces, por eso Rubén García Sarmiento, Sarmiento Mayorga. Entonces, ese es el apellido de esta gente, de los españoles, de don Darío Manuel Díaz de Mayorga. Ese era el bisabuelo de Rubén Darío. Entonces, por eso él le utilizó Darío. Entonces, a las hijas de don Darío Manuel les decían las Darío. Y quedó como un apellido. Lo mismo que cuando a las hijas de mis parientes que se fueron a Granada, de los Lacayos, Gabriel, Lacayo Agüero, a las hijas, solo hijas mujeres, las Gabrieles. Son costumbres nuestras que heredadas de la colonia, y entonces una cosa normal, muy típica. Eran ciudades, pero realmente son pueblos, los nuestros son pueblos. Entonces, aquí tenemos a Rafaela Contreras, la primera esposa de Rubén Darío, y Rosario Murillo. Se enamoraron y todo eso, pero fue esposa a la fuerza, pues. Ustedes saben cómo fue todo, el hermano de ella, el general Murillo, y entonces había que casarlo, pues, porque iba a ser una vergüenza para la familia, pues, que doña Rosarito, a veces decía que andaba con Rubén Darío, pues, y entonces había que casarlo. Y aquí está doña Francisca Sánchez del Pozo, que aunque no fue su esposa, pero esas son tonterías, requisitos, pues, ¿verdad?, de la sociedad, pero pues tuvieron varios hijos, pero el que sobrevivió solamente fue uno. Entonces de ahí hay descendencia que vive en Nicaragua. La otra descendencia es de Rafaelita Contreras Cañas, que son ahora los bisnietos, los Darío Lacayo. Entonces con Rafaelita pues tuvo a Rubén Darío Contreras, que la familia de la hermana de la mamá de Rubén Darío, en El Salvador, casada con un banquero con mucho poder económico, al hijo de Rubén Darío lo mandó a estudiar a Alemania. Y entonces, pero allá se encontró con Rubén Darío en España y le dijo, no, vete para, es decir, terminó su profesión, vete para Argentina, que ese es un país muy culto. Se fue para Argentina y ahí pues se casó con una señora Basualdo, que son pues inmigrantes italianos, y de ahí viene luego los Rubén Darío Basualdo, casado con una señora Lacayo, y ahí vienen los Rubén Darío Lacayo. Entonces, aquí tenemos los poetas que influyeron en sus inicios en Chile, en Rubén Darío. Está Víctor Hugo, Catulo Méndez y Paul Verlaine. Esos son de la generación antes de Rubén Darío, de los movimientos literarios que tuvieron una gran influencia, que venía ya evolucionando un poco, y que también esta gente influenciaron en España. Aquí tenemos a otros que influenciaron en Rubén Darío. A la izquierda tenemos a Stéphane Mallarmé, a Charles Baudelaire, y al italiano. Estos dos son franceses, y el de la derecha, Gabriel D'Annunzio,
italiano. Entonces, las influencias de Rubén Darío son inmensas, porque él devoraba todo y se le quedaba en la cabeza todito, una memoria privilegiada. Como les decía, Rubén Darío tenía la capacidad de poder imitar a cualquier poeta de cualquier época y en cualquier estilo. Y lo hacía de una forma excelente. Entonces, esa era la capacidad de Rubén Darío. Otros que influyeron en Rubén Darío, aquí tenemos a William Shakespeare, a Miguel de Cervantes, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Garcilaso de la Vega, a Luis de Góngora y Argote, a Santa Teresa de Jesús, a Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián y Morales, a José de Espronceda, a George Gordon Byron, Lord Byron. Así es que Rubén Darío pues devoraba libros, y a eso fue lo que él recibió como influencia, se le quedaba en la memoria todo eso, y por eso su capacidad, y por eso impactó tanto en España. Los españoles reconocieron eso, a pesar de que, digo yo, Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca, como era nicaragüense, pues en Nicaragua es un país salvaje. Y que sabe, sí, está la anécdota que tenía la pluma debajo del sombrero, la pluma de un indio. Entonces Darío le contesta en forma bien respetuosa. Y entonces, después de la muerte de Rubén Darío, Miguel de Unamuno reconoció el valor literario de Rubén Darío, y en España hasta llegaron a pedirle que se nacionalizara español, que fue ya en la época cuando Rubén Darío ya estaba regresando para Nicaragua, a morir a Nicaragua. Estos libros que están aquí son libros que influenciaron mucho. Imagínense usted, Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares y Las Mil y Una Noches. Es decir, es literatura milenaria, clásica del Medio Oriente y de España, el Cantar de los Cantares. Aquí tenemos a otras personas que de alguna forma analizaron la obra de Rubén Darío, y a otro señor que le ayudó mucho, que fue el que hizo el comentario en una revista de Cartas Americanas, se llamaba la revista, y fue el que, cuando Rubén Darío, a través del hermano de este señor, Juan Valera, era el embajador, el hermano de él era un diplomático, el embajador en Chile, de España en Chile, era hermano de este señor, y Rubén Darío aprovechó eso y le dijo: mándemele este librito azul a su hermano, porque Rubén Darío sabía quién era este señor Juan Valera y Hugo. Y entonces aquel señor dejó el librito ahí, pero un día tanto se le ocurrió leerlo y se dio cuenta del valor de ese libro azul, que contenía una influencia universal contenido en ese libro azul. Y fue cuando le dijo de la mezcla, de quintesencia, de muchas cosas mezcladas en una sola, y de esa sola sale algo original, que aquí se sabe que eso es hecho por Rubén Darío. Pero hay muchas influencias. Entonces Rubén Darío tenía esa capacidad de resumir en una sola, en forma original, toda la influencia que él recibió durante su vida. Entonces, aquí les estoy exponiendo ciertos libros de Rubén Darío, como ustedes podrán ver. Son libros que yo tengo en mi poder, herencia
de mi adorable y entrañable padre, que él era el poeta. Entonces, yo sé cuál es el valor de estos libros y los conservo como que si fueran las joyas de la corona. Es decir, mejor que joyas. Es decir, estos libros son la expresión de una de las personas que nos dan valor cultural a Nicaragua. Sin todos esos poetas, sin todos esos escritores, esa gama de escritores que tenemos, que vinieron después de Rubén Darío, como Salomón de la Selva, Santiago Argüello, Alfonso Cortés, Palé, el padre Azarías H. Palé, y así todos ellos, de León y de Granada. Nosotros prácticamente seríamos un país de taparrabo, que a estas alturas estuviéramos usando el taparrabo en la cabeza. Entonces, esos son los que nos salvan a nosotros, estos intelectuales, y nos ponen pues como un país donde tenemos algunos valores culturales. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, apreciarlo y conocer. Tenemos que conocerlo para que por ahí, por las calles, cuando uno trabaja, en cualquier lado, hay gente que dice, no, Nicaragua, nos desprecian y hasta nos ven como indios. Hay gente racista en este pueblo, terrible. Pero conmigo se equivocan. Entonces aquí tenemos prosa política, La caravana pasa, Todo al vuelo, prosas profanas, Azul, Cantos de vida y esperanza. Son de los libros clásicos de Rubén Darío. Pero como les acabo de decir, Azul es el que, gracias a don Juan Varela, es el que lo da a conocer a Rubén Darío como un gran valor. Y ese es el que le da el respaldo, porque este señor tenía un prestigio como escritor y un prestigio como diplomático. Entonces, claro, cuando la gente lee en esa revista que circulaba en España y llegaba a América Latina, especialmente a Argentina, a Chile, que eran los centros culturales más importantes, entonces comienzan a preguntarse quién es Rubén Darío, quién es esta persona que no la conocemos. Ya cuando Rubén Darío llega a España, pues entonces él se relaciona con todos ellos. Entonces aquí tenemos estos libros que hablan sobre la calidad, la crítica que hacen los conocedores de esto, sobre Rubén Darío. Por ejemplo, la originalidad de Rubén Darío, de Enrique Anderson Inver, chileno. Esta otra de nuestro paisano chinandegano, de Luis Alberto Cabrales, Provincialismo contra Rubén Darío. Es decir, lo que les acabo de decir, lo miraban como indio y entonces lo atacaban porque como era de una provincia, pues provincia desconocida, Nicaragua, entonces por eso él le pone provincialismo contra Rubén Darío, esa mentalidad racista. Tenemos esta otra, que son 6 ensayos sobre la obra de Rubén Darío, y que es muy importante, de Guillermo de la Torre, La vigencia de Rubén Darío y otras páginas. Son libros, entre otros, son muchos libros, como les digo, se han publicado como 2000 libros acerca de la vida y obra de Rubén Darío. Aquí tienen ustedes la métrica usada por Rubén Darío en toda su obra. No me pregunten qué cada uno, porque yo no soy poeta ni literato. El alejandrino pareado, en un soneto en endecasílabo, dodecasílabo de seguidilla, clásicos españoles. Hexaeniasílabo, que es la métrica de Virgilio. El alejandrino polífono del mío Cid. El dodecasílabo, el verso libre, el terceto monorrimo, el verso isócrono,
y de un solo rasgo, estrofa simétrica y bien rimada, en decasílabo, el romance, el terceto de rimas entrelazadas, la quintilla. Todas esas son las técnicas, las diferentes métricas, las diferentes combinaciones que existen en la poesía del idioma de Cervantes. Y Rubén Darío dominaba todo eso. Y esa fue la admiración de los españoles, que se quedaron: ¿cómo es posible que una persona de un país que no tiene una historia cultural nos viene a dar clase a nosotros, nos viene a revolver toda nuestra literatura que no se había renovado, que no se había puesto al día, y les da lecciones? Se pone a la par de ellos, de personas que Rubén Darío ni siquiera se bachilleró, pero todas esas personas, esos poetas en España, eran graduados de las mejores universidades de España. Entre ellas, pues, como lógicamente sabemos, la Universidad, pues, de Salamanca, de donde era rector don Miguel de Unamuno. Entonces, aquí tenemos la mujer en la vida y obra de Rubén Darío. Tenemos su mamá, su esposa y su tía abuela, que lo crió: Bernarda Sarmiento, Rafaela Contreras, y entre otras, pues, están las esposas, pues, Rosario Murillo y Francisca Sánchez. Hay otras personas que él conoció en su vida, y que tuvo amistad con todas ellas, les dedicó poemas. Está Fidelina Santiago de Castro, doña Isabel Hueso Ortega de Maltés, Celia Elizondo, Josefa Dubón de González, María Duque Carazo de Gallardo, doña Casimira Sacasa de Baile y Carmen Sáenz de Talavera. Doña Casimira era hija del presidente Roberto Sacasa Sarria y una prima del presidente, que eran de Granada, de los Sacasa Méndez, que se fueron a Granada, y a Rivas, que eran Sacasa Cuadra, Ángela Sacasa Cuadra. Entonces son una familia grande, los Sacasa, entre ellos, pues, el presidente Juan Bautista Sacasa. Entonces, Roberto Sacasa Sarria, el parentesco que me une con ellos es porque la mamá de Roberto Sacasa Sarria era Casimira Sarria Montealegre, hija de una hermana de mi tatarabuelo, Francisca Montealegre Romero, casada con Ramón de Sarria y Reyes. Entonces, es decir, esa es la relación. Aquí tenemos también otra de las musas: Margarita Lacayo Sacasa de Lacayo, María de Baile Sacasa de Lacayo Palé, Salvadora de Baile Sacasa de Somoza García, Margarita de Baile Sacasa de Palé. Aquí está doña Margarita, está linda la mar, con su hijo, este es Noel. Este es Noel, que lo tenía en su casa, ese cuadro que me permitió tomarle una fotografía. Están estas otras musas, las musas darianas, de las primeras. María Lowenthal, educadora guatemalteca, Lola Montenegro, poetisa guatemalteca, Mercedes Velázquez de Rivera, del Salvador, de Sonsonate, Delmira Agustini, poetisa uruguaya. Ustedes saben, hay una canción sobre Delmira Agustini. Sara Bernal, la actriz francesa. Entonces, estas fueron sus musas, entre otras, muchas otras. Estos son los amigos de Rubén Darío. Aquí está el bisabuelo de mi pariente y amigo, tuyo,
Roberto Riguero y todos ellos, don Manuel Riguero de Aguilar. Estos Rigueros tienen antepasados en inmigrantes holandeses. Está Francisco Gavidia del Salvador, un gran poeta que fue el que también influenció mucho en Rubén Darío cuando Rubén Darío estuvo en El Salvador. Está Santiago Argüello de León y el doctor Luis H. de Baile, que era pues, muy amigo de él y fue un apoyo importante en su vida. Y están estos otros que son de Chile, que los conoció cuando Rubén Darío vivió en Chile y tuvo estas amistades cuando él trabajaba en el periódico en Chile. Está Eduardo Poirier, Julián del Casal, que es cubano. Este es considerado el mejor poeta cubano del modernismo. Tuvo una amistad muy estrecha con Rubén Darío, Julián del Casal y Pedro Balmaceda Toro, que era hijo del presidente, y gracias a esa amistad Rubén Darío iba a casa presidencial a comer y comía ahí con el presidente de Chile y tenía pues muchas facilidades por esa influencia de su amigo, que el presidente era pues su papá. Entonces aquí tenemos otros benefactores de Rubén Darío. Aquí tenemos al general Juan José Cañas, que fue el que le dijo a Rubén Darío, un señor salvadoreño, que también era diplomático, y le recomendó a Rubén Darío que se fuera para Chile, aunque sea a nado, que ahí había mucha cultura y que ahí su capacidad iba a ser más apreciada. Entonces, aquí tenemos también a un presidente que fue 4 veces presidente de Colombia, Rafael Núñez Moledo. Cuando estaba enfermo, Rubén Darío lo llegó a visitar a su finca, a saludarlo, y este señor fue el que lo nombró cónsul de Colombia en Argentina, cuando Colombia no tenía relaciones comerciales con Argentina, pero lo nombró cónsul y recibía su sueldo. Hasta que llegó el otro, se murió el señor y llegó el otro presidente y dijo, no, esto no, y le quitó el puesto al pobre Rubén Darío, pero Rubén Darío siempre vivía de su profesión como periodista, que fue en Argentina, pues que lo mandaron como corresponsal a España. Y tenemos también el papá de su amigo José Manuel Balmaceda, el papá de Pedrito Balmaceda Toro. Ese era el presidente de Chile, ese señor que tienen ahí a la derecha. Estos son 2 fotografías que gracias a mi pariente Rubén Darío Lacayo, Rubén Darío 4 Lacayo, él conserva toda esta fotografía y me las facilitó. Tuvo la gentileza, la amabilidad, que yo agradezco eternamente, y entonces esto pasa a ser pues parte de la iconografía que podemos conocer de la familia de Rubén Darío. Aquí está el hijo de Rubén Darío, el de la izquierda, que está de pie, Rubén Darío Contreras, está con su esposa, ahí está con su esposa, que es Elena Basualdo, y con Rosario Murillo Rivas. Él tuvo buena relación con Rosario Murillo, y entonces se tomaron esa fotografía juntos como una muestra de esa relación, de una buena relación amistosa. Entonces, déjenme retroceder. Aquí está pues está el hijo de Rubén Darío Contreras, a la derecha, y su hijo, ya Rubén Darío Basualdo, hijo de ese matrimonio que está allá a la izquierda, el que está de pie, y la señora que está a la izquierda sentada. Entonces, esos son ya el hijo y el nieto de Rubén Darío por parte de Rafaelita Contreras. Entonces, aquí tenemos otra fotografía de Rubén Darío Contreras
y su familia, es decir, su esposa Basualdo y sus hijos. Esas son ya los nietos de Rubén Darío. Aquí tenemos a la derecha a Rubén Darío Basualdo, que vivió, como ustedes saben, en Nicaragua, ahí en Managua, ahí cerquita de la iglesia Perpetuo Socorro, en esa esquinita que daba la vuelta. Ahí vivía pues Rubén Darío Basualdo, pegado donde los Noguera Basali, donde doña Peggy Basali. Entonces aquí tenemos a la familia del doctor pues Rubén Darío Basualdo y su esposa, doña María Marta Lacayo Rosales. Estos Rosales están emparentados con Rigoberto Cabezas, son Rosales Cabezas. Están emparentados con el general Rigoberto Cabezas. Entonces aquí tenemos la descendencia de Rubén Darío. A ver, déjenme. Ok, esa es la siguiente. Tenemos los descendientes de, que son los Darío Sánchez. Los Darío Sánchez, los hijos de Francisca Sánchez del Pozo. A la izquierda está ella con su hijo y sus hermanas. Aquí está Rubén Darío Sánchez. En la otra foto está Francisca Sánchez del Pozo con su hermana y con Rubén Darío Sánchez. Y aquí esta otra fotografía ya son los descendientes de Rubén Darío Sánchez. Que actualmente hay un Rubén Darío Sánchez, descendiente de ellos, que vive pues vive en Nicaragua. De vez en cuando se ve con nuestro amigo Eddie Kill. Entonces Eddie Kill pues me ha mandado fotografías de él. Y esto es pues Rubén Darío, una portada que yo hice, que diseñé, que como diseñador se me ocurrió los canales de Venecia. ¿Por qué? ¿Por qué los canales de Venecia? Muy simple. Todos esos canales de Venecia, todos esos canales desembocan en el mar Adriático, parte del mar Mediterráneo. Entonces, la obra de Rubén Darío, como él capta tantas influencias que son como esos canales de Venecia, todos desembocan en el gran mar Mediterráneo, que en literatura es el modernismo. Esa es la simbología de esa creación artística. Así es que, en resumen, eso es lo que tenemos básicamente de Rubén Darío. Rubén Darío pues murió en 1916, pasó por Nueva York, pasó por Guatemala, ahí le estuvo ayudando el presidente de Guatemala, el dictador Rafael Carrera, que lo recibió bien. Entonces Rubén Darío le dedicó poemas también, por agradecimiento. Sí, Rubén Darío no era una persona malagradecida, muy independientemente de las ideas políticas de uno y del otro, pero Rubén Darío era una persona civilizada, una persona agradecida, hasta que llegó pues a Nicaragua, a su tierra natal, a morir a su león querido. Entonces, en resumen, esos son los rasgos generales sobre la vida, la familia, los descendientes, la obra de Rubén Darío, la técnica que él usó, las métricas y todos los poetas que influenciaron en su vida, que son muchos más, son muchísimos más, pero yo escogí estos como los más importantes. Y como les digo, él tenía la capacidad de imitar cualquier estilo, cualquier poeta, cualquier época. Eso no lo hace cualquiera. Por eso los españoles se sienten orgullosos
de que en el mundo de la lengua de Cervantes haya existido este genio que puso al castellano, a la literatura hispanoamericana, en el mapa universal de la literatura. Para terminar, debo decirles que en el título de una de las versiones de los libros que he publicado de la vida de Rubén Darío, yo pongo padre del modernismo, príncipe de las letras castellanas, que así lo nombran los españoles, y es un poeta universal. Pero a esto hay que agregarle una cosa. Hoy actualmente Rubén Darío es un clásico de la literatura. Un clásico. Es decir, como los más grandes clásicos que nosotros conocemos en toda la literatura, en todas las lenguas europeas, que es la cultura occidental nuestra. Entonces, Rubén Darío es un clásico. Que no se nos olvide, que es muy importante, es un clásico de la literatura universal. Eso es nuestro orgullo y eso es lo que nos salva a nosotros, que nos vean con taparrabo. Cualquier pregunta, como ustedes quieran. Un momentito, por favor. Señores y señoras, Un brief de lo que puedes explicar tenemos sobre aquí Francisco de Morazán. venta Decir ahorita lo que podría va a desarrollar sobre Francisco Morazán. Porque ahí está el hondureño que está esperando que venga todo el hondureño. Miriam Penal. Aquí lo tenemos. Tenemos varios precios, a $20 y a $5. Y los de $5 vienen con una vitamina añadida. Es decir, el espejo viene con una vitamina añadida. Gracias. Voy a regañar a un señor que me regaña muy a menudo, ¿no? Que vino ahorita tarde. Veniste para acá, reverendo padre Rolando Castillo. Indiscutiblemente que hace falta, pero en este momento soy yo el que te voy a tener que regañar. ¿Va a hablar Flavio este? ¿Va a hablar? No, diga ahí lo que quiera decir. Me regañan siempre a mí, dice que soy yo el que lo regaño. Bueno, Sí. estaba haciendo un sacramento, así que no podía estar a tiempo y como siempre, los nicaragüenses llegaron tarde. Así que vamos a la parte de las preguntas ahora. No, dale primero. A ver, Está bien la pregunta y después quiero hablar de... Quiero hacer eso, dale. a ver. Flavio, le quería hacer más bien un comentario. Dígame. El que escribió el libro, la influencia mitológica griega, Alejandro Martín Hurtado Chamorro. Y asesorado, que viene al tema que hablamos también con Miriam, por Carlos Martínez Rivas, que él me lo dijo personalmente, que él tenía una buena biblioteca sobre mitología griega, dice que consultó bastante con ese libro. Claro. Y quería hacer comentarios que, como el caso de doña Rafael Herrera, que Carlos Martínez Rivas es de nuestros grandes poetas, a pesar de que nació en Guatemala. Nosotros lo tomamos como nicaragüenses, así que los centroamericanos, los colombianos y todos somos nicaragüenses, aunque hemos nacido en Guatemala, como el caso de Carlos Martínez Rivas. En todo caso, es un orgullo Latinoamérica. Claro. Dígame. Dime. A ver. Tú mencionaste que Rubén Darío escribía sus poemas en periódicos de Managua, Sí, pero a los 13 años escribió un poema que se llama Lágrima sí. y es publicado en el Termómetro de la ciudad de Rivas. El dueño era don José Dolores Gámez Claro. y lo publica exactamente De los fundadores del periodismo. 1880. Sí. Publica él el poema que se llama Una lágrima a los 13 años en Rivas, no en Managua. Porque es una Sí, Rivas. Es decir, pequeña-